Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Ya viene el tiempo más lindo, pero no olvidemos de estar siempre ¿no? En los lugares cerrados. Todavía tengamos el barbijo por un tiempo. Ya que hicimos tanto, como se decía antes, las abuelas, sacrificio, sigamos un poquito más. Y yo recién me reía tristemente, ¿no? Escuchando ahí la publicidad de los diferentes partidos políticos, trabajo, seguridad, yo agrego respeto. Es lo que nos merecemos, ¿no es cierto? No solo los argentinos, sino todo el mundo. Muchas promesas y cuando llegan se olvidan de todo. ¿Qué dilema? ¿A quién vamos a votar? Bien, estamos con gente amiga y gente que se está incorporando, profesionales excelentes. Nos visita el doctor Roberto Glorio, que es médico dermatólogo, y va a hablar acerca de la exposición solar, si eso produce queratosis, si produce lunares, cómo podemos prevenirlo, y sí que tiene prevención, lo sabemos. También estamos con la doctora Marcela Esmurra, jefa de laboratorio del sueño e insuficiencia del Hospital Tornú. Va a hablar acerca de, la actualidad, los trastornos del sueño producidos por el cambio abrupto de hábitos, ¿no es cierto? Me pasa a mí, capaz que son las 11 de la noche, 12 de la noche, estoy trabajando, ceno a cualquier horario. O sea, tenemos que volver al cauce que teníamos, ¿no? El natural y el normal. También un nuevo profesional se incorpora a Hablemos de Salud, el doctor Alberto Nazareno Boliciani, es médico de la UBA, especialista en quemado, jefe de dicha unidad y de la Fundación Benaín, que nos va a explicar qué es lo que significa del Hospital Alemán. Hoy precisamente, ese 26 de octubre, se conmemora el Día Latinoamericano de Prevención de Quemaduras. También hay nuevos tratamientos. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Roberto Glorio. Roberto, ¿cómo estás? María, buen día, buenas tardes a todos, digamos. Yo no comí. Bien, se te ve bien. A mí me pasa, ¿sabes? Yo esto lo comento, total, no nos escucha nadie. Al médico nuevo, que yo veo por el Zoom, después no lo conozco por la calle. Vos te salvás porque te conozco. Vamos zafando. Exactamente. Bueno, a ver, este tema es bastante, molesto, tanto la queratosis como la cantidad de lunares que muchas personas tienen. Quiero escuchar al respecto. Bueno, tal como decías, efectivamente, la radiación solar tiene un efecto perjudicial cuando se toma en exceso. Claro, uno también tiene que reconocer que también tiene efectos beneficiosos, pero acá nos toca hablar de aquello que produce daño. Y al respecto hay que decir que la radiación solar, la que llega a la Tierra, tiene dos tipos de luz, que es la luz ultravioleta A y la B. La más dañina es la B, esta última. También se describe un tercer tipo de radiación, que es la UVC, que sobre todo filtra la Tierra cuando no hay capa de ozono. Esto como conceptos genéricos. El problema con el Sol radica en que si uno lo toma por largos periodos y sin un adecuado elemento de protección, genera un efecto deleterio. Entre otros, vos comentaste la aparición de las queratosis. ¿Y qué son las queratosis? Bueno, las queratosis, en particular las actínicas,
son manchas de tipo áspero y de tipo escamoso que aparecen en la piel, que en realidad se desarrollan después de años de exposición al sol. Suelen aparecer en zonas fotoexpuestas, en la cara, en los labios, en las orejas, en la B del escote, en las piernas. Y el problema es que el desarrollo es lento, de manera que se expresan después de los 40 años. Ahora, lo importante al respecto es que entre un 5 a 15% de estas queratosis pueden transformarse en un cáncer de piel. De ahí la importancia de que el médico especialista haga el diagnóstico y efectúe la terapéutica correcta. Pero no solo esto, también el sol puede producir otro efecto perjudicial, que es probablemente el que todos conocemos, que es el que puede generar cambios en los lunares. Valga decir al respecto que nosotros como dermatólogos, cuando hablamos de lunares, en realidad nos referimos a un término preciso que es nevos. El nevo es una malformación circunscripta de la piel. Esto es complejo para la gente, pero la gente lo entiende como lunar. El lunar es una mancha que uno adquiere en general desde el nacimiento, también pueden aparecer después en el transcurso de la vida, y el problema es que estas manchas pigmentadas a veces tienen ciertas características y se transforman en manchas malignas, en un cáncer que es conocido como melanoma. Entonces, por eso una de las funciones de los médicos especialistas es tratar de hacer hincapié en la prevención del daño solar. Entonces, el primer concepto es que obviamente el exceso es lo que daña. El segundo concepto es que el daño es acumulativo. O sea que lo que uno tomó, los que ya venimos de años, digamos, si uno piensa yo pienso cuando era chico, no existían los protectores tal como se usan hoy. Y tampoco había una cultura de cuidado. Por lo tanto, se tomaba sol sin ningún tipo de prevención. Hoy hay mucho más, los padres son mucho más cuidadosos, usan protectores solares, y al respecto hay que decir que el factor de protección mínimo tiene que ser de 30, el producto debe aplicarse 30 minutos antes de exponerse al sol, dura 2 horas, a las 2 horas hay que reaplicar, y después hay que considerar ciertos aspectos que a veces uno no toma en cuenta. Por ejemplo, un día como hoy, hermoso, caluroso, con sol evidente, está claro que uno tiene que usar protector. Pero un día nublado también, porque 70% de la radiación pasa a través de las nubes. Eso uno lo ve de manera muy evidente si uno, por ejemplo, se va a la montaña y en la altura, aunque sea un día nublado, uno se broncea notablemente. Entonces, lo que uno quiere transmitir a la gente es que tiene que cuidarse. Desde ya que hay horarios de mayor riesgo, esto es entre las 11 y las 3 de la tarde, y desde ya que si uno está en determinadas latitudes, no sé, más cercano al Ecuador, la intensidad de radiación será peor. Si uno está a determinadas alturas, también será peor. Y además hay que sumar las superficies reflexivas. Por ejemplo, cuando uno está en la arena o cuando uno está en la nieve, ahí la radiación se refleja. Entonces de repente uno puede estar en una carpa y de igual manera se broncea. Hay un 30% de radiación que es reflexiva. Entonces el mensaje que uno tiene que dar como médico es que la gente se proteja. Obviamente eso incluye evitar las camas solares, o como algunos denominan, camillas de radiación. Cámaras, muchos dicen, sí. Entonces, básicamente eso es lo que uno quiere transmitir. Desde ya que la idea es prevenir. ¿Por qué? Porque el problema de algunas de estas cosas es que se desarrollan en el tiempo. Y uno después empieza a tener un montón de cánceres de piel, algunos más controlables como los epiteliomas y otros más agresivos y con posibilidad de metástasis como el melanoma. Exacto. Entonces, Glorio, yo te escuché atentamente como si fuese la primera vez, pero hace 20 años, ¿no es cierto?, que venimos diciendo lo mismo, y no es una justificación, pero a medida que pasa el tiempo es como que es cada vez más difícil, porque un protector solar cuesta carísimo. O sea que vamos a pensar que una pareja de jubilados se va, tiene la suerte de, por su obra social, irse 7 días, 15 días afuera. Se le va
el sueldo de uno de ellos para comprar el protector solar. Porque si lo tenemos que cambiar cada 2 horas, o el chico entra a la pileta, sale y tenemos que ponerle nuevamente el protector solar, es como que se nos hace bastante difícil. Yo soy de la época, ¿no es cierto?, en que nos pasábamos bebida cola, nos pasábamos para tener mejor color, todo una ignorancia total, tomate, y la piel no se protegía, y el cuerpo ahora está hablando de la maldad que le hicimos cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, esto lo hemos conversado en alguna oportunidad, el tema del costo de los productos. Tal vez hoy sea mucho más importante el tema por la situación que estamos viviendo, pero a eso habría que sumarle algo que no mencioné, que es todo lo que es sombra natural. Aprovechar la sombra de los árboles, usar sombreros, usar paraguas. En algunos países es muy común usar paraguas para protegerse del sol. Acá no está la gente muy habituada a eso. Y por supuesto, usar ropa de trama cerrada. Eso, básicamente, por un mecanismo físico, evita el efecto deletéreo de la radiación. Pero está claro que, tal como decís, el uso de los productos, sobre todo en la cantidad que uno tendría que usarlo, tiene un costo que es considerable. Eso es innegable y bueno, por eso uno tiene que tratar de educar en el sentido de que si uno va a ir a un lugar donde se va a exponer, bueno, aprovechar la sombra, tratar de limitar el tiempo de exposición. Básicamente eso es lo que puede ayudar. Y desde ya que si uno tiene que privilegiar el uso del protector, bueno, en las zonas más expuestas, o sea, cara, ve del escote, dorso de manos. Si una persona tenía pelo y quedó calvo, usar protector en esa zona, que es la que más se daña. Sí, y yo calculo, Glorio, yo el último que compré el año pasado para el verano, o el anteaño pasado, porque estuvimos con la pandemia, ya no me ubico, yo lo pagué 800 pesos y se va como el agua, o sea que ahora tiene que estar muchísimo más. Es un problema. Es un problema, porque quizá antes éramos distraídos y no nos lo poníamos. Y ahora que está el sol cada vez peor, no podemos tener accesibilidad, o sea, no pueden tener todos accesibilidad. Y más tratándose de una familia con 2 hijos, ni pensarlo. Sí, pero cual, es harina de otro costal. Tenemos que mostrar lo que conviene. Si uno lo mira en perspectiva, cuando aparecieron los protectores solares de uso masivo, los primeros eran productos muy pesados, sí, me acuerdo, dejaban toda la piel blanca, entonces la gente no los usaba por eso. La pantalla, hoy, sí. Eso ha cambiado, claro, porque hoy tenés diferentes tipos, emulsiones, aerosol, hasta protectores con color. Desde el punto de vista cosmético eso ha mejorado, pero lo que de manera innegable uno no puede dejar de reconocer es que el costo es elevado. Exacto. Y en este sentido sí, probablemente si comparamos un producto de origen internacional con uno nacional, el nacional sea más barato. Pero bueno, el problema es la cantidad que uno tiene que usar y más en el marco de una familia. Bien. Así que eso desde ya. Hacia el final del programa vas a hacer un redondeo, pero estuvo más que claro. Tenemos que aprenderlo. Muchas gracias. Por eso hay que insistir. Así como siempre, agradecido por la invitación. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Y ya presentamos a la doctora Marcela Esmurra. ¿Estás por ahí, Marcela? Para no generar ruidos extra. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Está todo bien con la imagen? Bien, está bien, perfecto. Bien, bueno, yo ya te presenté que vas a hablar de un tema candente, ¿no es cierto? Como son los trastornos del sueño, actualmente se empeoró todo. Sí, en realidad durante la pandemia hablamos mucho de lo que representó el encierro en las modificaciones de los estilos de vida en general, pero particularmente en relación a
al sueño, al dormir, a la hora que la gente se iba a dormir, de qué manera se vio afectado sobremanera con el uso de las pantallas. Las pantallas, digo, los celulares, cuando empezaron a hacerse famosas las reuniones, entonces eran las reuniones, o las series de Netflix, o cualquier cosa que generaba un apego, digamos, fuera de horario al tema pantalla. De todas maneras, yo debo decir que esto es un problema que viene generándose mucho antes de la pandemia. Es decir, nosotros, la sociedad, el mundo, el universo ha ido perdiendo, la Tierra, perdón, ha ido perdiendo su relación con el horario adecuado para ir a dormir por un montón de cosas, con el desarrollo industrial, con más luces, con más horarios de trabajo, con ciudades más iluminadas, con carteles, con actividades en horarios que se iban extendiendo en los horarios. Entonces todo eso ya fue modificando antes de que ocurriera la pandemia. Cuando llega la pandemia, ocurre lo que se llamó en su momento, que se sigue llamando de la misma forma, el jet lag social. Es decir, uno cambiaba, hacía un desfasaje en los horarios de sueño. La mayor parte de la gente estaba mucho tiempo en casa, entonces, estando en casa se perdía esta noción de horario, del horario de sueño para la noche, para ir a dormir. Por ahí había hasta sueño diurno, digamos, la falta de actividad física, la falta de movimiento también generó una dificultad en mucha gente para lograr conciliar el sueño en horarios normales. Se perdió un poco la noción de los horarios normales en relación a todo esto que decía, que ya de por sí estaba perdido por los usos de pantallas, etcétera, y que se hizo mucho más intenso durante la pandemia. Entonces eso, a raíz de eso se generan no solo alteraciones en el sueño, digamos, nosotros necesitamos normalmente llegar a un horario de la oscuridad en relación, digamos, y por eso la nocturnidad, la oscuridad que con el momento en que se llega a dormir. Para eso, en oscuridad se genera una producción de un primer pico de melatonina, que es el que induce, digamos, el inicio del sueño, y después hay un segundo pico más tardío. Lo que ocurre es que esto desaparece cuando nosotros nos exponemos a luz intensa a partir de, digamos, los horarios, o en los horarios en los que ya debería estar las luces disminuidas. Generalmente nosotros recomendamos, generalmente se lo recomendamos a quienes consultan por el sueño, pero una buena higiene del sueño incluye varias cosas. Una es esto, que tenemos que lograr llegar al horario de la noche, como atardeciendo como el atardecer, es decir, bajando las luces en casa, tratando de evitar el uso de pantallas a partir del horario del oscurecimiento. Siempre que se utilicen luces por la noche, utilizar luces focalizadas, no utilizar luces que sean, digamos, generalizadas o para todo un ambiente. Tratar de evitar las pantallas. Con respecto a la actividad, siempre la actividad física tiene que ser durante las horas del día, tratar de evitar, sobre todo las personas que tienen quejas de insomnio o de acceso, o de buen acceso al sueño, evitar la actividad física intensa al atardecer, al anochecer, siempre tratar de conservar la actividad física más intensa durante el día. Lo mismo las comidas siempre tienen que ser así como trianguladas, ¿no? Es decir, a la mañana mucho más importante el desayuno, el almuerzo, la merienda y una cena que generalmente debe ser bastante maluca. Que siempre esto se hace al revés. Claro, como vos bien dijiste, Esmurra, se trastocaron los horarios y me incluyo, ¿no es cierto? Porque primero, fue una pandemia que nos dejó helados a todos, porque no lo esperábamos, porque nos acostamos bien y nos levantamos con una bomba, nos había caído una bomba. Después se fue agregando entonces los Zoom, por ejemplo.
Yo llegué a tener 4 y 5 Zoom por día. Entonces yo digo, ¿cómo queda el cuerpo? ¿Cómo queda la mente? Hasta que nos dimos cuenta que tenemos que ir seleccionando. El hecho de tener el celular así en la mano me produjo problema hasta yo siento que el brazo izquierdo, y perdón que pongo mi ejemplo personal, porque creo que a la mayoría le ha pasado, siento que el brazo izquierdo, yo no sé si recordás, antiguamente se decía, el brazo izquierdo no quiso ayudar al derecho y cortaron las relaciones que mantenían con él. Entonces, eso es lo que me pasó. No, es como si estuviese imposibilitado ese brazo. Y no hablar de los horarios, dormir a las 12, a la 1 de la mañana, cenar a las 11 de la noche, merienda a las 8 de la tarde, de la noche, un descontrol total. El problema que después surgió es que, como no se podía controlar esa situación en forma, digamos, conductual, se empezó a utilizar recursos para eso. Con lo cual más gente empezó a tomar medicación, en general benzodiazepinas para poder dormir, se incrementó la utilización de alcohol, entonces bueno, muchos empezaron a tomar vino en la semana, que no lo hacían regularmente. La gente que tomaba vino los fines de semana, yo les preguntaba y me decía, bueno, pero ahora me acostumbré, porque la verdad que como tomo un vinito y entonces me relajo, y entonces empezaron a agregar una serie de cosas, además de todas estas que se trastocaron, sino que íbamos agravando la situación cada vez más. Entonces, yo creo que, bueno, quizás después vos dijiste que vamos a dejar un mensaje, creo que va a haber un mensaje en relación a que tenemos que encarar al sueño, digamos, como una función de la salud, una función más, no una cosa que está olvidada completamente. Porque hay muchas cosas que han pasado en relación al sueño, más las que son enfermedades intrínsecas del sueño. Claro, y también tenemos que tener en cuenta, Marcela, que al tener más de la mitad de las personas, o las que tienen, ¿no?, porque hay una falta de trabajo bastante considerable, trabajan desde su casa, entonces tienen invadido el día completo, no las 8 horas. El que sale ganando es quien los contrató, pero es como que es una ansiedad por el trabajo a destajo. Sí, de todas maneras creo que también es misión nuestra empezar a a insistir y a hacer, digamos, a difundir cómo es la normalidad, cómo es el sueño, qué calidad hay que darle al sueño, los cuidados que hay que tener con el sueño, de la misma manera que hay que tener cuidados con el día, bueno, como habló el colega con la prevención de la luz solar, bueno, la prevención también de la no utilización de los horarios de sueño en forma correcta, interpretando fisiológica y fisiopatológicamente para quienes tienen enfermedades y para quienes no las tienen, que puedan generarlas. De hecho, siempre es un tema tremendo el volver a la escuela de los adolescentes después de las vacaciones de verano. Totalmente. Hay un decalaje de fase, de sueño, que tarda un tiempo en corregirse. Totalmente. Esmurra, hacemos un pequeño cortecito que va a entrar la publicidad de la radio y luego continuamos con la charla. ¿Me permitís? Sí, claro. Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar.
Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que te alcance lo que ganás. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. 508. Frente Vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordani Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D, transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético, tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud y un gran agradecimiento a la madrina de nuestra asociación, Mariana Arias, la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, enfermedad que existe en la Argentina y que está subdiagnosticada. Quiere decir que no todos los médicos están capacitados como para entender que si bien acá no estamos en el Mediterráneo, nuestros abuelos trajeron sus genes, España, Italia, israelitas, así que a tenerla en cuenta. Y ya continuamos con la doctora Marcela Esmurra, ella es jefa del Laboratorio del Sueño y la Insuficiencia insuficiencia del Hospital Tornú. Un tema muy interesante, cómo volvemos a la normalidad, ¿no es cierto, Esmurra?
Perdón, estaba en silencio. Lo que pasa es que la vuelta a la normalidad tiene que ser progresiva. Vamos a ver cuál es la nueva normalidad, porque tampoco sabemos cómo muchas cosas se van a modificar y van a quedar así modificadas. Yo creo que fundamentalmente tendríamos que tratar de volver un poco a la vida un poco más... lo que voy a decir, la verdad que va a parecer ridículo para el movimiento que tiene la vida habitualmente, pero la realidad es que hay que repensar las posibilidades de un buen descanso, el tiempo que es suficiente para uno estar en buena situación, digamos, durante el día. Tenemos que tratar de prestar atención a las enfermedades que generan trastornos durante la noche. No podemos tener choferes manejando con apneas de sueño y entonces con más riesgo de accidentes, mayores posibilidades de comorbilidades. No podemos tener gente que es insomne, que no tiene un acceso o que no consulta o a la que se le da pastillas para poder enfrentar el tema del insomnio y no hacer un tratamiento cognitivo-conductual, que es la metodología más correcta para poder ir generando la necesidad del sueño y un sueño estable o relativamente estable. Tendríamos que tratar de limitar los tiempos de luz, es decir, empezar a entender que, bueno, si es posible, el atardecer es el atardecer y a partir de esa hora uno puede hacer una actividad debería hacer una actividad relativamente tranquila, pero claro, estos hábitos de las comidas, todo tiene su importancia y va a afectar el sueño en algún momento. Entonces, en realidad la vuelta a la normalidad es despacio y de alguna manera generando otro tipo de actividades normales como para preservar al sueño de este sueño. Claro, es muy antes, hace años que nos conocemos y hablamos del tema, había, digamos, desórdenes y se podían llegar a encauzar. Se supone que esta nueva etapa nos va a costar más, porque la mujer o el hombre que quedó sin trabajo y de pronto está girando dentro de su ambiente y no le entra dinero, no tiene, está tratando, lleva a los chicos a la escuela, limpia la casa, y ya eso es un trastoque psicológico, porque pasó de ser de pronto una profesional o una trabajadora de X rubro a ser abruptamente ama de casa. O sea que eso te tiene que perturbar. Lo que pasa es que las perturbaciones que vivimos de alguna manera por las situaciones sociales que se generan en nuestro país, sobre eso no podemos trabajar, digamos, tratarlo desde otro lugar. O sea, nosotros podemos recomendar determinadas cosas con respecto, por lo menos al sueño, y después, en definitiva hay cosas con las que vamos a tener que lidiar porque es el medio en el que vivimos. Exactamente. Bueno, entonces tenemos que realmente tomar conciencia. ¿Qué es el ciclo circadiano? El ritmo circadiano o ciclo circadiano es el ciclo de un día, de cómo se desarrolla el sueño, digamos, el sueño y la vigilia en el periodo de las 24 horas, digamos, 24 entre comillas, que no son 24 horas exactas, sino que comprometen más o menos son casi 24 horas, y es de la manera en que hay que mantener ese ritmo que se relaciona con los horarios de la alimentación, con los horarios del dormir. Perfecto. Perfecto. Bueno, quédate ahí que dentro de un ratito voy a necesitar un cierre de programa. Te agradezco mucho, como siempre, más que clara. Y ya estamos con el doctor Alberto Nazareno Borgiani, ya lo presenté, y él nos va a hablar acerca de, hoy es el Día Latinoamericano de la Prevención de las Quemaduras, de nuevos tratamientos, de qué significa
la Fundación Benaín. Yo sé lo que significa, pero quiero que se lo explique a nuestra audiencia, ¿no es cierto? Todavía vive el fundador. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, doctor Borgiani? Buenas tardes, ¿cómo está usted, Ana María? Un gusto verlo. Efectivamente, lo que usted acaba de decir es que todavía vive, tiene mucha fuerza todavía y tiene 102 años. Tremendo, sí. La historia de la fundación, justamente hoy se cumplen 40 años de su formación. En el año 81, Benaín y un grupo de colaboradores crearon esta fundación que tenía como objetivo la asistencia, investigación, docencia y prevención en el tema de las quemaduras. Durante la década del 80 se hizo bastante hincapié en todo lo que era banco de piel, y la fundación logró formar el primer banco de piel de Latinoamérica para uso clínico, y fue aprobado debidamente. En la década de los 90 se formó el primer laboratorio de cultivo de queratinocitos de Latinoamérica también, inspirado también por algunos autores norteamericanos, y estuvo en justamente la base de la fundación que tenía en la calle Alberti. En la década de los 90, a mediados, también se cumplió con la asistencia, creándose una unidad de quemados modelo en el Hospital Alemán de Buenos Aires, con toda la tecnología que en aquellos momentos tenía y que aún se sigue fomentando y trabajando. El otro punto es, vayamos ahora a la etapa de la docencia. Desde hace muchos años participamos como docentes en la carrera de cirugía plástica de la Universidad de El Salvador. Me toca ser hoy el director de esa carrera, y han pasado ya en todos estos años, 40 años, más de 300 cirujanos plásticos de toda Latinoamérica, y la mayoría de ellos de Argentina, que se han formado en la Universidad de El Salvador. En cuanto a prevención, el licenciado Pedro Bilic, que es el psicólogo del equipo y quien se ha dedicado a la prevención, ha trabajado y ha notado que en un plan de investigación que hizo hace unos 20 años, que la incidencia de la transgresión de las normas y pautas en las situaciones lesionantes son la causa de que haya la cantidad de pacientes quemados que hoy hay. En la Argentina en este momento hay 200.000 quemados por año, de los cuales el 10% se internan, y el 10% de esos internados requieren la internación en terapia intensiva. Claro, doctor. Entonces, se dice, doctor, ¿perdón? Sí, se dice que no podemos decir accidente, porque muchas veces son incidentes, son cosas que se pueden prevenir, como la mamá que está cocinando y tiene la olla hirviendo a la altura del nenito de 2 años, que estira la manito y da vuelta a la olla. Y como esos, hay un montonazo de casos que, periódicamente vienen a hablar del Instituto del Quemado, explicando la cantidad de chicos quemados en la cocina. Exactamente, la mitad de esas víctimas son niños. Y justamente el hogar es el lugar donde se producen la mayor cantidad de estos incidentes. Como bien dice usted, incidentes. La palabra accidentes ya no la usamos prácticamente, pero sí la llamamos también situaciones, porque son situaciones lesionantes, que pueden ser diferentes. Por supuesto, hay muchas formas y muchos prospectos donde se habla de qué no se debe hacer,
pero hay que tener en cuenta, vuelvo a repetirlo, la transgresión que suele usarse por las personas que están participando a veces, y ese poder omnipotente que muchas veces algunos obreros tienen. Las grandes empresas han hecho mucho hincapié en esto y hoy en día se ven pocos accidentes, como diríamos antes, e incidentes, como decimos ahora, que causan quemaduras en la vida laboral. Doctor, yo recuerdo dos casos, en el cual estaban preparando unos hermanos un asado, una chispa le tocó la remera, se prendió fuego y uno salió corriendo y el otro se revolcó en el pasto, giraba en el pasto. El del pasto se salvó. O sea que hay que dar consejos útiles, ¿no es cierto? Sí, los consejos útiles son justamente empezando por qué hacer cuando uno toma contacto con el fuego. Exacto, o alguien, doctor, que está junto a uno. Exacto. Como bien lo definió usted, hay que rodar para apagar el fuego o alguien que le alcance una manta para ahogar el fuego. Y también está siempre la posibilidad de tener agua que no sea contaminada, como el agua de la canilla, que tiene la mayor cantidad de, por decirlo de alguna manera, no contaminación. Entonces, eso se puede usar. Pero hay además de tener en cuenta esos primeros auxilios que hay que hacer. Entonces, lo que siempre venimos desde la Federación Latinoamericana de Quemaduras y desde la Asociación Argentina de Quemaduras aconsejamos es, lo primero que hay que colocar es agua corriente de la canilla, tibia si es posible. Ni tomate, fría, ni ningún ungüento raro. Exactamente, y con mucho cuidado. ¿Y cuánto tiempo bajo el agua el corriente? Hasta que el paciente tiene sensación de alivio. Ese es el momento cuando hay que suspenderla. Y luego colocarle un apósito estéril, que en la casa no hay generalmente, pero lo que está más a mano en la casa es una toalla recién planchada o una sábana recién planchada. Y con eso cubrirlo y derivarlo a una consulta especializada. También los problemas que trae la pirotecnia, doctor. Eso se aproxima ya en los próximos días y es un tema de todos los años, y en los distintos países de Latinoamérica ha causado estragos. En Perú, en una época, hace muchos años, hace 20 años, se quemó un lugar que se llamaba Mesa Redonda y hubo más de 500 muertos. O sea, ha producido grandes... Entonces, mucho cuidado con la pirotecnia y usar pirotecnia autorizada, no ilegal y no improvisada. Y cuidado en qué momento se hace y no dejar a los niños que vayan a manipular la pirotecnia, sino que siempre tiene que estar asistido por un adulto. Esto también pasó no hace mucho tiempo, lo de, no sé si era una cañita, que no sé cómo se llama el elemento que prendió fuego a un boliche. Claro, eso es en Cromañón. Cromañón. En la capital federal. Exacto. Una bengala que tiraron dentro, tomó contacto con el fuego del tergopol que estaba en el techo, sí, como defensa acústica, y se prendió fuego todo. Pero ahí, la mayoría de los pacientes, nosotros tuvimos acá en el hospital alemán la oportunidad de recibir 17 pacientes en total, pero la mayoría tenían lesión inhalatoria por el humo, y quemados hubo pocos en realidad, y la mayoría de los muertos fueron justamente o por intoxicación de monóxido de carbono o por lesión inhalatoria por el humo. Y esos pacientes no se quemaron, sino que no murieron quemados, sí, murieron y después se quemaron la mayoría. Es tremendo. Sí, y también hubo una casa de comida donde tenía una vela sobre el mantel, y también hubo una chica quemada porque se prendió fuego. Sí, incluso, claro, aquí también me tocó tratar a la sobrina nieta del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que estaba en un bar y tomando un trago en una barra, que el trago se llamaba Diablo,
Sí. Se prendió fuego y se volcó sobre ella y se quemó todo el tórax y toda la cara. Hay muchos, pero la catástrofe más importante que sufrimos acá en Argentina en cuanto a quemaduras no fue la de Cromañón, fue algo que no tuvo mucha trascendencia, que fue el incendio de un hospicio para ancianos que se llamaba San Felicien, donde murieron 140 ancianos. Upa. Sí. Y por un descuido también. Siempre es por un mal manejo o por la impotencia de quien está usando y la imprudencia. Aplicar la prevención, doctor. Y, por ejemplo, existen, usted decía, nuevos tratamientos, porque antes no había así piel sintética, pero ahora la hay. Sí, hoy hay pieles sintéticas, matrices de regeneración dérmica sintética. ¿Qué está haciendo la Fundación para tender a, dentro de la investigación, que es, estamos desarrollando junto con la Universidad de San Martín un sistema para impresión 3D de piel en el quirófano, con las células del propio paciente? Y eso tiene que ver con la bioingeniería. Esto no se está haciendo solo aquí, sino que se está haciendo en muchos países del mundo, y el objetivo es tener una cantidad de piel transitoria que luego, al tener las células del propio paciente, se transforma en definitiva para poder solucionar a esos pacientes que tienen gran extensión. Una pregunta, porque doctor. Sí. Por ejemplo, ¿esto se está aplicando solamente en lo privado? Y la otra pregunta es, una persona que ya está quemada y que tiene la piel arruinada, ¿se puede utilizar este sistema? Bueno, el objetivo es utilizarlo tanto como la parte aguda, o sea, el tratamiento del quemado agudo, como el tratamiento de los quemados que tienen secuelas. Perfecto. Porque las secuelas muchas veces hay que reemplazar el tejido cicatrizal por una piel nueva. Y claro que se usa. Y se está usando en todo el mundo. Incluso ya hay desarrolladas unas 10 matrices de regeneración térmica diferentes que dejan la dermis prendida definitivamente, la dermis artificial. Y a eso se agrega las células del paciente y se la cubre con un autoinjerto, o sea, un injerto propio del paciente o de cultivo de células epiteliales sobre esta capa de dermis artificial. No es piel artificial, es solo la capa dérmica de la piel artificial. Bien, bien, doctor, bien. ¿Qué podemos agregar al respecto? Que hay que ser muy cautos y tiene que haber mucha educación desde la escuela para que los niños no sufran estos incidentes. Perfecto, doctor, perfecto. Mucho le agradezco. Ahora bien, ¿el doctor Roberto Glorio está por ahí? Acá estoy, Ana María, atentamente escuchando y disfrutando de prevención. Qué interesante. Prevención del daño solar, prevención de las quemaduras, prevención del insomnio. La verdad, muy importante. Realmente sí, profesionales de lujo. ¿Un redondeo con respecto a tu tema? Y básicamente remarcar a la gente que el sol tiene un efecto que es acumulativo. Entonces, de ahí la importancia de la prevención, ya sea usando protectores, aprovechando todo lo que es físico, o sea, la sombra natural, los sombreros, la ropa, porque el daño no se ve en el momento, se ve con el transcurso de los años. Entonces, simplemente hacer hincapié en esto, porque algunas de esas lesiones se pueden transformar en algo más agresivo que puede ser un cáncer. Entonces, por eso, básicamente uno transmite esto, prevención. Bien, prevención, prevención y prevención. Y acá la periodista que está hablando con vos en cualquier momento va a pasar por tu consultorio, porque haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Te agradezco muchísimo, muchísimo. No, y sabes que mucho te quiero, Roberto. Creo que más de 20 años que nos conocemos. Bien, ¿está por ahí también la principiante Esmurra?
Principiante porque también hace no sé cuántos años que nos conocemos, Marcela, y bueno, hablando de este tema tan preocupante, al margen, ¿no?, de lo que está pasando ahora. ¿Cómo puedes redondear? Básicamente yo creo que lo que hay que prestar atención es, la gente tiene que prestar atención a sus sueños. Es decir, cómo llegar a poder iniciar un sueño y cuántas horas necesita para dormir, que esto es muy personal, hay un promedio, hay una idea, y etcétera, pero bueno, el dormir es importante. Cuando hay algo que no está bien y que el paciente percibe que no está bien, debe consultar porque hay especialistas. Nosotros somos multidisciplinarios en sueños, yo soy neumonóloga, pero hay neurólogos, hay otorrinolaringólogos, hay odontólogos que preparan dispositivos para tratar las apneas. Es decir, hay oferta de quien pueda tratar estas cosas. Y el tema más importante es empezar a darle tanta importancia como a la dieta, como a la actividad física. El dormir es parte de las necesidades fisiológicas primarias y debe ser respetado en sus horarios, en su calidad, y también evitar las interferencias de medicación, de sustancias, de alcohol y de todas esas cosas que... Perfecto, que son nocivas. Y otra de las tantas que se volvió a instalar en muchos hogares, la pastillita mágica para dormir a la noche. Entonces se duerme, pero incentivado o aplacado con un medicamento que no puede ser, porque después no se puede dejar. Y además la calidad del sueño que tenemos, o el alcohol o cualquier sustancia, no es la calidad, no es fuente de calidad. Exactamente. Yo te agradezco muchísimo y desde ya nos vamos a seguir viendo. Mucha suerte. Doctor Boliciani, hacemos un pequeñito redondeo porque ya nos sacan del aire. Sí, bueno, justamente quería decir que hay que tener en cuenta siempre que cuando tenemos un niño en el hogar hay que poner mucho cuidado en las maniobras que el niño hace, especialmente en la cocina. Y sí, además también tenemos la prevención de los juegos de pirotecnia que ya se vienen. Que ya se viene la fiesta, doctor, que vamos a ver. Indicaciones. Que tenemos que festejar, quizás están más tranquilos y la pirotecnia no se saca, ¿no es cierto? No se compra. Sí. Bien, doctor. Esta es una especie... ¿Hola? Sí, doctor. Perdón. Yo lo tengo que despedir. No, nada. Bueno, yo le agradezco muchísimo y será hasta otra oportunidad. Hay un tema que nos queda pendiente, que es qué pasa con los médicos que fallecieron, qué pasa con los compañeros que perdieron ustedes, los amigos de trabajo, y yo ya estoy pensando algo, entonces lo voy a convocar, doctor, porque usted me hizo pensar. Con gusto. Perfecto. Me despido, les agradezco a los señores profesionales que hoy nos visitaron y también a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,